Sin duda uno de los problemas más graves, además de la pandemia, que debe resolver, por lo menos encaminar el gobierno de Guillermo Lasso, es el tema económico. Ecuador se encuentra en graves aprietos, con una economía debilitada, con una deuda pública que bordea los 70.000 millones de dólares, con situaciones de enorme desequilibrio social y económico dentro del país. Damos la bienvenida al economista Carlos Cordero, analista económico, para conocer su punto de vista sobre este momento coyuntural de Ecuador, ya con Guillermo Lasso elegido, aún sin datos oficiales proclamados, pero con reconocimiento de la contraparte. Bienvenido, economista Cordero. Muchas gracias, buenos días a los amigos oyentes. Sí, efectivamente, en este caso le tocó al señor Guillermo Lasso, pero el que iba a asumir la presidencia, quien quiera que haya sido, tiene una situación por delante bastante difícil, sobre todo marcada por las limitaciones de orden económico, que comienzan en el tema fiscal, pero que avanzan hasta el campo real, básicamente. En el campo real el tema está por el crecimiento económico, por la generación de empleo. Y en el tema fiscal, obviamente, las limitaciones marcan la imposibilidad de que a través del presupuesto del Estado se puedan realizar inversiones o obras importantes. Entonces, el reto económico que tiene el nuevo presidente del Ecuador es bastante duro. Y además de eso, todos sabemos que el tema económico está vinculado directamente con lo político y con lo social, por lo tanto, el reto en lo económico va a significar también un reto muy grande en lo político y en lo social. ¿Cómo ha visto las reacciones a nivel internacional? Más allá de la caída del riesgo país, hay bancos internacionales como JP Morgan, este centro importante de inversión y análisis, empresa financiera que ha realizado estimaciones sobre los bonos desde hace 20 años, que ha enviado un informe titulado Ecuador, un soplo de frescura en la continuidad, y ha resaltado como positivo el enfoque equilibrado que tiene Lasso sobre la economía. Bueno, yo creo que durante la campaña se pudo observar las posiciones diferentes que tenían en general los candidatos en primer momento y después los dos últimos candidatos respecto a cómo se iba a manejar la economía. Y la posición que tenía el candidato Arauz era claramente una posición de no continuar con el programa económico del fondo, al menos eso es lo que decía, y algunas propuestas de que iban a romper, si cabe el término, el equilibrio fiscal que estaba buscando el presente gobierno. Entonces, esa situación creo yo que es lo que generó un cierto nerviosismo, no solamente dentro del país, sino fundamentalmente fuera del país, porque no se tenía confianza de que si ganaba el candidato Arauz, la economía podía seguir con este camino de recuperación que ha venido hasta la fecha. Esa desconfianza que se tenía en los resultados se manifiesta inmediatamente cuando ya se tienen los resultados y el ganador es el señor Lasso. Da tranquilidad, obviamente, no creo que solamente fuera del país, sino dentro del país, porque creo yo que más allá de lo que pueda llamarse políticamente derecha e izquierda, lo que él ha manifestado es un tema de un manejo económico prudencial, serio, sereno, y no violentando normas básicas de equilibrio fiscal. Entonces, esa confianza es la que se manifiesta en el riesgo país. Curiosamente, cuando se sigue el comportamiento del riesgo país, se notó que el riesgo país comenzaba a tener una tendencia decreciente la semana anterior, digamos, hace unos 10 días, como que a lo mejor se tenía conocimiento de cuáles iban a ser los resultados en las elecciones. ¿Qué es lo que ha sucedido, por otra parte, con los bonos ecuatorianos, este elemento tan recurrido últimamente y que llegó en un punto ya a una especie de desgaste, a una poca apetencia de bonos ecuatorianos en los mercados internacionales? A ver, el riesgo país y las cifras que usted mostró al comienzo de la entrevista así lo demuestran. Estaba hasta la semana pasada en alrededor de 1.200 puntos. Eso significa que los inversionistas estaban dispuestos a comprar bonos ecuatorianos si es que el rendimiento de estos bonos era 12 puntos, 12%, por encima del rendimiento de los bonos americanos. Entonces, era un bono apetecido en la medida en que pueda generar un alto rendimiento. ¿Por qué? Porque estaba asociado al riesgo de incumplimiento de pago.
La caída que ha tenido el riesgo país en estos 2 días, digamos así, de alrededor de más de 300 puntos, significa que este rato los inversionistas estarían dispuestos a comprar bonos ecuatorianos, todavía con un rendimiento bastante alto, que estaría por encima del 8%, pero obviamente se ha reducido significativamente con el anterior. Entonces, la confianza en los mercados internacionales que da la ganancia del presidente, del señor Lasso, significa que los bonos ecuatorianos pueden ser colocados con tasas de interés un poco más bajas que las que estaban anteriormente. Esperemos que este riesgo país vaya disminuyendo conforme se vayan dando las actuaciones del nuevo gobierno, y eso va a significar que, o va a abrir las posibilidades de que el gobierno pueda colocar deuda en condiciones más económicas, y también que las referencias para préstamos extranjeros al sector privado ecuatoriano se den en mejores condiciones. El ineludible destino de Ecuador es seguir endeudándose. Hemos escuchado al ministro Pozo, quien ha hablado de necesidades de financiamiento que se acercan a los 9.000 millones de dólares en este año, y hasta el momento no se había conseguido ni un 10% de estas cifras, a la espera de aproximadamente otros 500 millones que debían venir desde el Fondo Monetario Internacional. Ahora, el día de ayer, ya este organismo, el Fondo Monetario, también el Banco Mundial, al tiempo de felicitar a Guillermo Lasso, han ratificado un apoyo financiero al país. ¿Vendrá más deuda? Sí, y va a venir más deuda. La diferencia de la nueva deuda que va a venir, al menos si se respeta lo que está planteado en el programa económico que el Ecuador presentó al Fondo Monetario, es, si cabe el término, una deuda programada. No es una deuda nacida de necesidades urgentes o de situaciones de última hora, sino es una deuda programada. Está así planteado el programa económico, un financiamiento en los próximos 2 años, pero que paulatinamente se irá reduciendo, se irá eliminando, y confiando en que el Ecuador tenga la suficiente capacidad para ir generando los recursos que permitan pagar esa deuda y dejar de contraer nueva. Y esto pasa fundamentalmente porque se tiene que seguir ordenando las finanzas públicas, en el sentido de que hay que ir ajustando el presupuesto permanentemente a los reales niveles de ingreso y no seguir viviendo de un déficit crónico que se traduce en una deuda crónica. ¿Llegará el momento, cree usted, que está dentro de las posibilidades de que en el marco del gobierno de Lasso, que son solamente 4 años, 4 años es poco tiempo para cambiar a un país, ya lo vimos lo que pasó en Argentina con Macri, dicho sea de paso, de que el gobierno de Lasso efectivamente pueda cambiar este país, pueda cambiar sus estructuras, quizá con otro tipo de matriz productiva, pueda incentivar el empleo, tener a menos ecuatorianos en el subempleo y el desempleo, y empezar el país a dejar de vivir, de llevar adelante su día a día solamente en base a financiamientos internacionales? Bueno, eso esperamos, y lo que sí hay que tener claro es de que el gobierno, para que tenga éxito en los 4 años y pueda realizar los cambios y pueda enrumbar al país, está claro que no puede implementar un gobierno plenamente de shock, digamos así. Tiene que ser ajustes graduales. Económicamente el Ecuador no está para un gobierno de manos abiertas o de populismo, pero el Ecuador socialmente, políticamente tampoco está para un manejo económico de shock o digamos así, de ultraderecha. Todo lo contrario, en el manejo económico del Ecuador tiene que ser un manejo ideológicamente o políticamente ubicado, yo diría, del centro hacia la izquierda. Un manejo económico que equilibre las demandas sociales con las urgencias económicas. Si es que el gobierno va por ese camino, paulatinamente dará señales de recuperación. No ir por ese camino, ir o a la extrema derecha o a la extrema izquierda, sería violentar los procesos, y ahí sí el Ecuador, creo yo, que no tendría salida. Creo que el éxito del nuevo gobierno será mantenerse estrictamente en un centro, tanto económico como social y político, porque la situación del Ecuador así lo exige. O sea, no hay espacio para posiciones extremas, sino, insisto, creo yo que la posición correcta debería ser del centro hacia la izquierda. ¿En qué medida, economista Cordero, dependerá esta eventual recuperación del país de un manejo más adecuado de la pandemia?
La pandemia obviamente está limitando la actividad económica en general, o sea, hay muchas actividades económicas y aquí somos testigos, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con la actividad vinculada con el turismo, tanto interno como externo, está limitada con la pandemia. En la medida en que la pandemia se vaya solucionando, en la medida en que se vaya ganando confianza con la vacunación y se puedan ir retomando ese tipo de actividades o esas actividades que están limitadas por el temor que se tiene al contagio, la recuperación económica se vendrá dando. Entonces, lo uno, indudablemente, la salida de la pandemia, la vacunación, la recuperación de confianza en no contagiarse, será el puntal indispensable para la recuperación económica. Habrán medidas urgentes que deberá tomar el gobierno de Lasso. ¿Por dónde ve usted que se perfila esto? Entre otras cosas, hay muchísima gente que se quedó sin trabajo. Otros ecuatorianos continúan trabajando con estas figuras de jornada reducida y de hecho también de recortes en sus sueldos. A propósito, recién conocimos que la Universidad de la SUAY, de la cual usted fue rector, anunció ya el retorno a sus profesores y colaboradores a los sueldos anteriores. ¿Debería esta ser una de las medidas para ir aliviando un poco a los ecuatorianos que han sufrido tanto por la pandemia? De hecho, esto es algo puntual y marginal. Habrá muchas otras medidas que tendrá que tomar el gobierno entre sus primeras decisiones. Bueno, yo creo que la primera decisión económica que debe tomar el gobierno no son decisiones más bien puntuales, sino más bien tendría que anunciar claramente cuál va a ser el plan económico que va a implementar. Porque en la campaña, obviamente, debe ser por el calor de la campaña, por la no seguridad de que se va a ganar, lo que se han hecho son una serie de ofrecimientos o de promesas muy puntuales, muy concretas, que a veces incluso pueden pasarle factura con el ejercicio del poder. Entonces, el sueldo básico de $500 es un hecho que tendrá que darse, por ejemplo. Claro, pero por ejemplo, ahí habría que ver cómo se interpreta, si el sueldo básico de $500 se sube mañana o se sube durante el periodo. Lo mismo el crédito a 30 años al 1%, lo mismo la eliminación del Cenecit, por ejemplo, que son temas que son ofrecidos al calor de la campaña, pero que tienen que aterrizar y responder a la realidad del país. En ese sentido, creo yo que lo urgente es que se presente el plan económico, el plan de gobierno en general concreto que se va a realizar dentro, obviamente, del marco de las promesas electorales, para saber a qué atenemos y cuál va a ser, y ahí se va a tener más confianza posiblemente en el gobierno, más allá, insisto, de las medidas puntuales. Obviamente, el tema urgente de la economía ecuatoriana es la recuperación económica, y la recuperación económica pasa necesariamente por la confianza para que pueda realizarse inversiones. La inversión es el único elemento, digamos así, que genera empleo en cualquier economía. El empleo no se genera necesariamente desde el sector público, un empleo sostenible, sino a través de la inversión privada fundamentalmente. Los procesos de recuperación de sueldos, de horas de trabajo y todo lo demás, entiendo que se van a ir dando paulatinamente, porque no nos olvidemos que esos acuerdos de reducción de salario, de reducción de tiempo de trabajo, se dieron en el marco de la excepcionalidad de la pandemia de hace un año y el plazo se está cumpliendo en estos meses. Por lo tanto, ese va a ser un proceso que se va a ir dando paulatinamente en varias empresas, en varias entidades que se acogieron a lo que el acuerdo, el marco legal de ese momento lo permitía. Lo que usted señala es totalmente cierto, más allá de las generalidades, porque no deja de ser eso, los planes de gobierno presentados, discutidos, incluso debatidos a nivel de la campaña electoral. Lasso va a tener que presentar temas muy concretos. Y aquí uno de ellos va a tener que definir su posición con respecto al extractivismo en Ecuador, que podría ser uno de sus primeros conflictos. Hemos dialogado en estos días con miembros de un bloque importante que está configurándose en la Asamblea con Izquierda Democrática, Pachacuti y otros legisladores denominados independientes, y ellos, como primer punto en una serie de políticas que han definido, ha sido el de luchar contra el extractivismo, el de ir generando políticas y posiblemente legislación para que Ecuador salga de esa dependencia directa de petróleo
y de la minería, a la cual apostaron varios de los candidatos a la presidencia de la República. El señor Guillermo Lasso, esta es una percepción un poco personal de lo que hemos visto, leído, escuchado, ha dejado entrever una posible desregularización más bien de estas actividades, mayor flexibilidad, más allá de compromisos que ha hecho con respecto a la minería a cielo abierto, o ha hablado también de determinadas cotas por encima de las cuales no se permitiría la minería. ¿Cómo mira usted este tema? Bueno, ese es un tema que está ahí y que justamente creo yo que va a tener definiciones en el momento en que se presente cuál va a ser el plan de manejo de la economía y de la sociedad ecuatoriana por parte del candidato Guillermo Lasso. Es decir, el tema del extractivismo, el tema de cómo se va a manejar la minería, el tema de cómo se va a manejar el petróleo, etcétera, deben estar dentro de ese plan de gobierno. Y ahí se tomarán seguramente las definiciones que el candidato, que el presidente electo Lasso va a imprimir en su mandato. Entiendo que eso estará pendiente y va a tener que presentar un plan económico en función justamente de todos estos elementos que están marcando la vida económica del país. Un tema hipotético y que no se dio ni se va a dar, las especulaciones que existían ante un eventual triunfo del señor Arauz. ¿Qué escenario se veía allí, economista Cordero? Eran recurrentes las preguntas que se hacían entre los ciudadanos si deberían o no mantener sus depósitos bancarios, por ejemplo. Bueno, el mensaje del candidato Arauz tenía obviamente, para mi modo de ver, dos elementos. El uno, el elemento político, el elemento electoral de ofrecimientos inmediatistas que no sé cómo los iba a cumplir y que seguramente logró cierto número de votos porque muchos ecuatorianos o muchos ciudadanos en general buscan soluciones fáciles y si alguien le ofrece una solución fácil, entonces se va con esa solución. Pero ya en el tema técnico, en el tema económico, formal, la preocupación era grande porque estos ofrecimientos, y no solamente ofrecimientos, sino esas declaraciones, esas afirmaciones, muchas de las afirmaciones, demostraban o que existía un desconocimiento, o que existe un desconocimiento de cómo es la economía ecuatoriana en estos momentos, luego de la dolarización, o existía una forma torcida de ver la economía para adecuarla a sus promesas electorales. Por lo tanto, personalmente creo yo, en caso de que el candidato Arauz hubiera ganado, la situación de incertidumbre hubiera sido bastante grande porque no se sabía cómo iba a hacerlo para poder cumplir con sus promesas y sobre todo qué manejo iba a hacer de la economía bajo esa visión diferente, creo yo, equivocada, de interpretar la realidad económica ecuatoriana que tenía. Finalmente, arquitecto Cordero, la economía siempre está mezclado con la política, es una pregunta que más tiene que ver con política como economía, pero es imposible separar las dos cosas. ¿Cómo ve usted estos giros que Cuenca va tomando, economista Cordero, de una ciudad históricamente, hablamos en el largo plazo, conservadora, que emigró en los años 80 con la influencia de ciudadanos como Luis Alberto Luna Tovar hacia la izquierda? Luego se convirtió en un reducto correísta. Últimamente el voto de los cuencanos, de los azuayos, fue indigenista y defendiendo los derechos de la naturaleza. Y hoy finalmente termina apoyando con su voto al candidato de la derecha. Sí, efectivamente la política es un campo bastante complicado de entender y peor para analizarlo. Pero de todas maneras, yo creo que la ciudadanía ecuatoriana y particularmente la cuencana tiene una tendencia más o menos política clara y esa creo yo que es una tendencia fundamentalmente de centro. Más allá de las votaciones mayoritarias que se dan sobre todo en la segunda vuelta, pero las respuestas son básicamente por ese lado. ¿Qué se puede pensar? ¿Que ha primado el pragmatismo? Sí, si miramos, por ejemplo, los resultados de la primera vuelta en el Azuay, los resultados de la primera vuelta no marcan que el Azuay tenga una tendencia básicamente de derecha o de extrema derecha, sino son votaciones que estaban más bien concentradas en el centro, con el mismo candidato de Izquierda Democrática o con el mismo candidato Yacu Pérez, que habrá que ver si es que su votación es permanente o es coyuntural, porque todo también tiene ese doble elemento, coyuntural y estructural.
Y el resultado de la segunda vuelta obviamente está por el candidato Lasso, pero ahí creo yo que más que un voto ideológico, personalmente, obviamente, sin ser analista político, ni mucho menos, creo que fue más bien un voto anticorreísta que un voto ideológicamente por la derecha. Además, el candidato Lasso no creo que ha propuesto, no creo que tenga espacio para implementar un gobierno de extrema derecha, un gobierno neoliberal. Decía hace un momento, este rato, si el gobierno quiere mantenerse, tendrá que ser un gobierno de centro izquierda. Y por lo tanto, yo no considero personalmente que Cuenca haya girado a la derecha, sino que lo que Cuenca ha hecho es votar anti-Correa y la conciencia de centro, digamos así, de Cuenca siempre estará presente. Finalmente, economista Cordero, esto podría ser más una situación de sensaciones antes de un análisis, digamos, realista, porque faltan muchas evidencias, como usted lo ha señalado en su diálogo, aún por darse entre estos ya programas, proyectos concretos del gobierno. Pero ¿qué posibilidades ve usted de que en este nuevo periodo realmente los ecuatorianos podamos encontrar algo de alivio económico en esta crisis extendida que viene desde aquel abismo que abordamos en el año 2000 y que Ecuador no vaya a transitar a una situación de privatizaciones o al estrangulamiento económico que se dio, por ejemplo, en Argentina, tras una transición que tiene algún paralelismo con el Ecuador, cuando Macri fue gobierno? Bueno, claro, ese paralelismo con Macri en el caso ecuatoriano creo yo que más bien estaba marcado por el gobierno de Moreno que por el gobierno de Lasso. O sea, la diferencia entre Argentina y Ecuador creo yo que es la presencia del presidente Moreno, que de alguna manera, quiera o no, a lo mejor sí es un gobierno sí fue o sí pasa a ser un gobierno de transición entre una tendencia y otra tendencia. No es un cambio violento, digamos así, de péndulo, sino que primero el péndulo estuvo en el centro y ahora se va al otro extremo. Sin embargo, indudablemente la confianza que debemos tener en el gobierno de Lasso, como confianza como ecuatorianos, no como confianza ideológica, sino es de que realmente las cosas se hagan de una manera seria, serena, prudente, porque eso es lo que demanda el Ecuador. No creo que el Ecuador esté para experimentos de extrema izquierda o de extrema derecha, sino para un manejo serio y responsable en lo económico y en lo social. Y sobre todo, el alivio económico se dará en la medida en que el gobierno sepa entender que tiene que manejar equilibrando lo económico con lo social. No puede priorizar ninguno de los dos porque eso puede crear un caos o en lo económico o en lo social y en lo político. Bien, muchas gracias por habernos atendido. He escuchado al economista Carlos Cordero, analista económico. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro.